Bienvenidos a B2B Commerce Commerce. Commerce Commerce es una subserie del podcast E-Commerce Edge, donde se discuten todos los temas relacionados con el comercio B2B desde la perspectiva de agencias, consultores, comerciantes y más. Disfrútalo. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast Commerce Edge. Es un verdadero placer para mí dar la bienvenida a mi increíble próximo invitado, y es alguien con quien, de hecho, ya he conversado sobre tenerlo en el podcast en varias ocasiones antes, y de hecho ya hemos hablado de invitarte al podcast anteriormente. Nunca lo habíamos logrado hasta ahora. Señor Aaron Sheehan de Oro, bienvenido al podcast. Gracias. Es un placer y un honor estar aquí. Sí, logramos hacer casi como un pequeño intercambio de podcast aquí. Recientemente estuve en el podcast de Oro. Creo que ese episodio aún no ha salido. Y dijimos, mira, simplemente agendemos que tú estés en mi podcast. Después de que terminamos la grabación, dijimos, vamos a agendarte en mi podcast de inmediato. De lo contrario, si no lo hacemos, nunca sucederá. Así que hagámoslo realidad. Así es, intercambio de podcast es la nueva tendencia. Es la nueva tendencia. Mira, tengo muchas ganas de tener hoy una conversación profunda y significativa contigo sobre todo lo relacionado con el comercio digital, específicamente el comercio digital B2B, porque ese es un ámbito en el que tú y yo realmente hemos apostado fuerte en los últimos años. Y me encantaría entender un poco más sobre eso. Apareciste en mi radar. Creo que conectamos originalmente en 2021, a finales de 2021, creo, más o menos por esa época. Y obviamente a principios de 2022 comenzaste en BC, pero vamos a hacer un recorrido por el camino de los recuerdos de Aaron aquí. E incluso antes de entrar en el espacio tradicional del comercio electrónico en el que finalmente terminaste, quiero escuchar más sobre tu experiencia como analista de inteligencia naval. Analista y técnico criptológico. Fuiste eso durante casi 5 años. Quiero saber más sobre eso porque tengo la sospecha que de alguna manera, en un efecto de volante, llevó a todo lo que vino después. Oh, eso es interesante. Noto que has mirado mi LinkedIn porque no es un tema que suelo mencionar, no es relevante para el comercio electrónico B2B. Así que, por supuesto, hagamos este ejercicio juntos. Sí, cuéntamelo todo. Cuéntame cómo decidiste entrar a la marina, quiero decir, de Barnes and Noble a la marina de los EU. Y también, ¿cómo elegiste la marina? Porque nunca he estado en la marina de los EEU. ¿El ejército te dice a dónde ir? ¿O puedes como nominar, decir, ok, quiero trabajar tal vez en una de estas 3 áreas y genial, te vamos a poner en una de esas 3 áreas? Sí, es más parecido a lo último. Así que supongo que la historia de eso para mí es que crecí en el comercio minorista de niño, literalmente de niño, como mano de obra infantil para mi papá, como muchos de nosotros. Lo hicimos, trabajé en la empresa familiar de mi padre cuando era muy joven. Sí, exactamente. Es una gran manera de empezar. Conoces gente, aprendes sobre atención al cliente, las cosas aburridas detrás de escena y cómo funcionan los negocios. Cuando cumplí 16, conseguí un trabajo de verdad en Barnes Noble. Fui ascendiendo en la escala de gestión minorista allí. Vivía en Florida en ese momento cuando ocurrió el 11 de septiembre. Como muchos chicos de mi edad, sentí que debía hacer algo. Algo más que solo trabajar en ventas minoristas. Hubo un periodo de alistamiento largo allí. Estaban ocupados procesando a todas las personas que de repente se inscribían, pero terminé yéndome al campamento de entrenamiento en enero de 2003, que fue en Chicago. Y pasar del invierno de Florida al invierno de Chicago fue un gran cambio, déjame decirte. Ahora, cuando llegas a la Marina, absolutamente. Así que para responder a tu pregunta, ¿cómo decides qué trabajo vas a tener? Todos toman un examen, la batería de aptitud vocacional de las Fuerzas Armadas o ASVAB, y sinceramente es como para ver si comes crayones. Es decir, no es una prueba difícil, de verdad. Pero básicamente me ofrecieron dos opciones. Según mis resultados en el examen, me dijeron, puedes entrar al programa nuclear o puedes ser criptólogo. Y yo pensé, pero el programa nuclear requería un periodo muy largo de estudios intensos y también muchas matemáticas que, créelo o no, no es precisamente mi tema favorito. Así que pregunté, ¿y qué es esa otra cosa? Y el reclutador no pudo decírmelo. No lo sé, no sé qué vas a hacer. Creo que dijeron algo así como cosas de James Bond, eso fue lo que dijeron. Y yo pensé, apúntame, ¿no? Es como, bueno, sé que estás mintiendo, pero suena genial. Así que hagámoslo. Y por eso todos van al entrenamiento básico. Y luego cuando sales de ahí vas a lo que llaman una escuela, que es donde vas a aprender tu trabajo. Resulta que la escuela de criptología estaba de vuelta en Florida
Y yo pensé, sí, me encantaría volver a Florida. Eso suena increíble. Acabo de pasar 3 meses en la costa de los Grandes Lagos en Chicago en invierno, congelándome el trasero, así que realmente quería volver a Florida. Así que eso hice. Y luego sales de ahí y te preguntan, ¿a dónde quieres ir? Tienes esta maravillosa pregunta, ¿a qué destino quieres que te asignen? Y haces una lista de deseos. Y luego la ignoran y te envían a donde ellos quieren que vayas. Y a mí me enviaron a un lugar que no estaba en mi lista, pero estuvo bien, no hubo problema. Vaya, vaya. Y sé que como analista de inteligencia puede que no puedas entrar en todos los detalles escabrosos de lo que hiciste por razones de seguridad nacional. Sin embargo, la criptografía, el descifrado de códigos, todo ese tipo de cosas parece que entrarían dentro de esa criptología. Creo que eso caería bajo ese ámbito. Competencia. Así que, en efecto, un espía naval, por decirlo de alguna manera. No, en serio. Honestamente, para ser sincero, pasé la mayor parte de mi tiempo en barcos. Estuve desplegado la mayor parte del tiempo con un equipo de personas afines, con habilidades similares, sentado en un espacio sin ventanas, con muchas cerraduras en las puertas y muchas computadoras, y te encierran ahí durante 12 horas al día y luego te dejan salir y vas a hacer otras cosas. Y después vuelves a entrar y repites eso durante meses y meses. Así pasé gran parte de 5 años. Hubo un breve periodo en el que fui instructor tras mis primeros despliegues. Ellos decían, porque la Marina hacía entrenamiento de simulación inmersiva, así que creabas escenarios y cosas por el estilo, algunos sorprendentemente relevantes para eventos recientes en el mundo. Y básicamente traes a otro grupo de personas y les dices, oye, vamos a ponerte en este simulador inmersivo y te vamos a lanzar situaciones. Hay simulación computarizada completa y todo con voz y radio, y nosotros actuamos como las fuerzas de oposición. Y tienes que reaccionar y darnos informes sobre lo que has descubierto y todo lo demás. Así que esa fue una manera divertida de pasar, creo, unos 8 o 9 meses haciendo eso, dando clases y cosas por el estilo. Porque yo quería conseguir personas que acabaran de regresar del barco, como decir, oye, si has estado desplegado en el teatro de operaciones, ¿por qué no regresas y entrenas al siguiente grupo que está a punto de volver a salir? Pero sí, fue muy divertido. Te lo prometo, como todo lo que hace el ejército, suena mucho más interesante y emocionante de lo que realmente es vivirlo, que son largos periodos sin hacer mucho, seguidos de ráfagas cortas de estar muy ocupado. Y luego vuelves a no hacer mucho durante un largo periodo de tiempo. Así que supongo lo que pasa en el estrecho de Hormuz te interesa mucho y lo sigues de cerca. Sí, sí. Pasé mucho tiempo en el estrecho de Hormuz y sus alrededores. Sí, prestando mucha atención. Me encanta, me encanta, me encanta. Y hablemos de lo que pasó después de que saliste. Fue como, ¿qué quiero hacer ahora? Y pensaste, ¿dónde hay una confluencia de cosas que sé hacer? O que puedo aprender a hacer muy fácilmente, combinado con lo que puede darme un buen sustento. Exactamente. Y entonces te preguntas, bien, ¿qué hago ahora? Probablemente sea algo técnico de alguna manera. Probablemente tenga que ver con el comercio, de alguna manera. Luego fuiste gerente de producto en Brightcore. Es curioso porque cuando salí fui a la universidad para lo que estudié. Tenemos lo que se llama el G-Bill, que es como un programa de becas universitarias para veteranos. Así que salí, fui a la universidad, obtuve mi título en geociencias y planeaba pasar mi tiempo en el campo recolectando datos y haciendo mapas. Siempre me han gustado los mapas, siempre me han gustado los datos, siempre me ha gustado el análisis. Así que estaba en este campo de SIG, que era una confluencia de datos y cartografía. Dije que lo haría para lo que podrías llamar agencias civiles o empresas civiles en lugar de para el ejército. Yo estoy Perdón por interrumpir. ¿Esto podría ser para una empresa de petróleo y gas? muy común. Sí, sí, exactamente. Hay muchos casos de uso diferentes para eso. Desafortunadamente, me gradué justo en medio de una de las mayores recesiones que hemos tenido en mi vida, en 2010. Justo en 2008, el mercado colapsó. Para ser honesto, 2010 no fue realmente mejor. Y las personas que estaban contratando a gente como yo, con mi perfil, estaban todas en congelación de presupuesto. Así que no había nada que hacer. Así que tuve que ir a hacer un trabajo honesto. Y literalmente, un amigo de un amigo era el CEO de una startup que hacía software para el sector de seguros y necesitaban a alguien que entrara como analista y que ayudara a tomar reglas muy complicadas de seguros de propiedad y accidentes sobre cómo se generan las tarifas y básicamente ingresarlas y aplicarlas en un motor informático para ser usadas en la tarificación basada en computadoras. Así que básicamente era una transformación digital, un cambio muy grande. Así que eso es lo que pasó. Y eso fue lo que lo inició todo. Al principio yo estaba tomando cosas que estaban en carpetas de papel que habían sido fotocopiadas varias veces durante literalmente décadas, en algunos casos,
Así que era algo así como cosas antiguas escritas a mano que fotocopiaban y ponían en una carpeta, alguien le tomaba una foto, escaneaba y ponía en otra, y estas empresas en algunos casos tenían más de 100 años. Y ellos decían, pues Internet, ¿qué es eso? Deberíamos, no sé nada sobre Internet, ¿qué es? Tienes en su mayoría una fuerza laboral muy envejecida, personas que ya se están jubilando. Es el negocio de los seguros, ¿verdad? Es muy conservador, con muy poco capital disponible. Aunque no lo creas, la gente piensa que las compañías de seguros son muy ricas. Hay mucho dinero en efectivo, pero no es accesible por varias regulaciones. Así que estas empresas operan con un margen bastante reducido. Así que la transformación digital suele ser un tema complicado. Y a eso le sumamos la evidente huella que deja la transformación digital. Reemplazar el trabajo laborioso que alguien está haciendo. Puedes imaginar las conversaciones en las que participé y haciendo ese trabajo. Entonces mi amigo me recluta y me dice, oye, ven a ser analista aquí. Y rápidamente lo que tuve que hacer fue levantar el teléfono y llamar a nuestros clientes y tratar de aclarar, por ejemplo, ¿qué significa esto? O si lo hicieras de esta manera, en realidad sería más fácil. Y estoy negociando, soy ese agente de cambio. Y eso muy rápidamente se convirtió en un trabajo de tiempo completo como jefe de producto. Básicamente para esta startup no sabía nada sobre seguros, sabía muy poco sobre tecnología, pero era una startup, nadie sabía nada de nada. Por eso es una startup, esa empresa todavía sigue funcionando hoy. Hice eso varios años, fue una introducción a la tecnología, aprendiendo sobre la marcha, bebiendo de una manguera de bomberos cada día, liderando un equipo. Y finalmente, eso fue lo que me metió en el mundo tecnológico. Ese fue mi trabajo trampolín, de no estar para nada en el mundo de la tecnología a decir, oh Dios mío, es 2010. La tecnología es lo más candente del planeta en este momento. Y lo grandioso de la industria de TI y la tecnología en general, Jason, es que no está excesivamente regulada por credenciales. Así que es un campo donde lo que sabes, tus habilidades y cómo las aplicas, te llevarán mucho más lejos que cualquier papel de otra institución. Y eso es importante para mí porque mi título aparentemente no valía nada en ese momento. Así que necesitaba un campo donde nadie estuviera controlando el acceso de manera tan rigurosa como en otros lugares. Y me enamoré de la tecnología y he estado allí desde entonces. Eso fue hace 15 años. Dos conclusiones de esto. Una es que la tecnología tiende a ser más meritocrática. Estoy 100% de acuerdo con eso. Yo no fui a la universidad, no obtuve un título, salí de la secundaria y entré directamente al mundo laboral. La primera industria en la que trabajé fue la hostelería y creo que aprendí muchas habilidades blandas increíbles a lo largo de toda esa experiencia. Y luego empecé a enfocar mis talentos hacia la tecnología, principalmente porque estaba enamorado y tan confundido pero emocionado por esto llamado Internet. Ahora, creo que eres un poco más joven que yo, pero recuerdo claramente cómo el mundo pasó por este periodo sin Internet, el zumbido del Internet, la popularización del Internet y ahora la integración total del Internet. Oh, y yo pensaba, wow, está bien. Esto incluso antes de que el comercio electrónico se convirtiera en algo realmente grande, ya podía notarlo. Recuerdo el navegador WAP de Nokia. Recuerdo cada pequeño, aparentemente diminuto avance que ocurría en nuestra industria y veía cómo se iban acumulando unos sobre otros. Recuerdo los días de los foros Bulletin Board, recuerdo los días de ICQ, recuerdo cada pequeña cosa. Podía ver este enorme conjunto de piezas de rompecabezas empezando a unirse lentamente en algo que no sabía exactamente cómo resultaría, pero sabía que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y sabía que cambiaría la vida de mi generación principalmente de la manera más dramática. Porque pasamos de un mundo hiperlocal, donde el negocio de mi padre en los primeros días, él daba servicio y vendía máquinas de escribir, las IBM Selectric. Y luego, eventualmente, tuvo una tienda de computadoras, una tienda minorista de computadoras, pero su tienda vendía computadoras para negocio. Porque incluso él sabía en ese entonces, está bien, voy a ganar mucho más dinero vendiendo computadoras a empresas que a individuos, donde los minoristas van a dominar en gran parte de ese negocio. Eventualmente, estábamos vendiendo computadoras Eagle para situaciones empresariales. Así que vi esa señal desde muy temprano. ¿Y en qué momento te diste cuenta en tu carrera de que, ok, esto lo cambia todo para siempre? Todo esto llamado las interwebs. Oh, hombre, esa es una muy, muy buena pregunta. Como tú, soy lo suficientemente mayor como para recordar esa transición. Yo estaba en mi adolescencia antes. Creo que tenía 16 años cuando finalmente llegó el Internet de acceso telefónico a mi ciudad natal. Y al crecer, obviamente, las computadoras eran como un artículo de novedad que solo los más acomodados tenían, pero no era algo que uno tuviera. Teníamos consolas de juegos.
Recuerdo a Mario y Pac-Man, todos los, consolas y todo eso. pero realmente no existía la interactividad en línea. No se pensaba en el comercio electrónico, no se pensaba en nada de ese tipo, nada de eso en ese momento. Creo que para mí el momento de Eureka fue algo muy prosaico. Cuando tenía 18 años me mudé de casa, me fui a Florida y empecé a averiguar qué hacer. Tenía que mantenerme, pagar las cuentas y administrar una casa, al menos la mía, y de vez en cuando la de un compañero de cuarto. Y estando en una ciudad extraña, sin conocer a mucha gente, el primer lugar al que fui para buscar información fue Internet. Así que esto debió haber sido 2000, 2001, ¿verdad? Así que el DSL, el súper rápido, era el Internet más veloz que podías conseguir. Como 1.5 megabits por segundo era como wow. Y no interrumpías a alguien en el teléfono cuando querías, como ir a Yahoo y buscar algo. Podía pagar mis facturas de servicios públicos en línea. La compañía de servicios públicos de Florida, el estado, Florida, FPNL, creo que era, ha pasado un tiempo, podías pagar todas tus facturas. Y recuerdo mirar a mi alrededor y darme cuenta de que había muchas cosas básicas y aburridas de adulto, como comprar un seguro, cosas así, pagar impuestos, que podía hacer en línea, que no tendría que ir a una oficina y hacer fila. Simplemente podías hacerlo. Desafortunadamente, en ese momento todavía no había automatización en el DMV, así que aún tenías que lidiar con el dolor de ir al DMV. Todavía tenías que De hacer eso. Eso es correcto. Aunque eso ha mejorado un poco ahora, pero todavía no está donde debería estar. Pero creo que para mí fue como, oh, mi computadora ha pasado de ser este aparato de entretenimiento a, en realidad, gracias al poder de Internet, ser algo productivo, una herramienta útil y productiva. Y la idea de que podía hacer un e-check, que podía pagar con un e-check y pagar mis cuentas fue como, oh, está bien, voy a proponerme tratar de consolidar la mayor cantidad posible de mis cosas de adulto en la computadora, porque es mucho más eficiente para mí hacerlo así que tener que ir a comprar estampillas, comprar sobres, hacer fila y todo lo demás. Y para mí eso fue como, oh, necesito empezar a tomar esto en serio. Y empecé a prestar atención a cómo se ve la digitalización. ¿Qué está sucediendo detrás de escena para permitir que todas estas cosas increíbles ocurran? Y vaya, cada año más cosas se pusieron en línea, como si más interruptores se activaran a principios de los 2000 y se convirtió en una expectativa predeterminada. Lo que me parecía fascinante era lo rápido que lo digital pasó de ser. Sí, existe esto que cubre casos de uso para un pequeño nicho de personas súper conectadas, básicamente nerds como yo, a convertirse en una expectativa predeterminada para todos. Y para mí, lo que cambió eso, lo que realmente le puso gasolina a ese coche fue cuando salió el iPhone y cuando se detuvo. Porque recordamos los Crackberries y Research in Motion. Yo tenía una Pearl. Sí, claro. Pero eso de nuevo era algo bastante exclusivo de personas acomodadas. Pero una vez que salieron los smartphones conectados a Internet, de repente todo el mundo empezó a tener la expectativa de que cualquier bien, servicio o experiencia que quisieran no era algo que hicieran en persona y luego complementaran con Internet. Era una experiencia digital, completamente digital de principio a fin. Y cuando se adoptó masivamente, entonces vimos que de repente la navegación web, como los estándares despegaron, los estándares de accesibilidad despegaron y también las expectativas. Y creo que eso ha sido, acabo de cumplir 44 años la semana pasada. Lo que más me ha llamado la atención es lo rápido que han cambiado las expectativas entre personas como tú y yo. Como consumidores, que no hace tanto tiempo nos habríamos sorprendido de poder hacer algunas de las cosas que ahora hacemos en línea. Teníamos que pedir una cita, teníamos que pedir permiso en el trabajo para ir a hacerlo, o simplemente algo no estaba a nuestro alcance, o tenías que viajar 100 millas, 200 millas para poder hacerlo. Y ahora todo está en línea. Ha sido un cambio fascinante. Así es. Y una de las cosas que recuerdo que me hizo pensar, ok, realmente puedo hacer una carrera en esto. Creo que puedo construir un futuro en esto. Esto fue cuando empecé a darme cuenta de lo enojado que me ponía, literalmente, de manera visceral, cuando no podía hacer algo en línea con una empresa. Cuando no podía interactuar con una empresa, tal vez solo tenían un sitio web tipo folleto. No tenían correo electrónico en su sitio web, solo un número de teléfono. O cuando no tenían correo electrónico en su sitio web, solo un formulario que podías llenar. Y luego eso se perdía en algún lugar del éter. Y no sabías si alguna vez ibas a recibir respuesta, porque revisan sus correos electrónicos una vez a la semana. Creo que iba a compartirlo en algún lugar. Exactamente. Y podrías pasar desapercibido y tal vez tendrías que hacer un seguimiento con una llamada telefónica.
Y solo recuerdo sentirme enojado y frustrado y pensar, wow, ok, esta tecnología, aunque en ese momento no la entendía completamente, sabía que estaba disponible. Y realmente me frustraba cada vez que un negocio no aprovechara la tecnología más reciente para permitir que las personas interactuaran con ellos de la manera más fácil y conveniente posible. Y pensé para mí mismo, no puedo ser el único. No puedo ser la única persona que se enoja. Cuando una empresa hace difícil hacer negocios con ellos, cuando una empresa hace difícil comunicarse con ellos, cuando una empresa hace difícil darles dinero, pensé, debe ser como, debo representar a cierto estrato de la sociedad que quiere conveniencia, que quiere facilidad, que quiere gastar dinero en negocios que hacen fácil gastar dinero con ellos, y no puedo estar solo en mi forma de pensar. Quizás mis padres y mis abuelos no pensaban de esa manera. Y tal vez a ellos les gustaba más la experiencia presencial que a mí, pero recuerdo que casi desde el primer día de Internet pensaba, ¿por qué? Como empresa, ¿por qué no querrías hacer que sea lo más fácil posible para tus clientes hacer negocios contigo y gastar dinero contigo? Y ese fue el hilo que de alguna manera me acompañó a lo largo del tiempo. Entrando a la industria, empezando a entender la industria, empezando a cuestionarla, tratando de descubrir bien cuál es mi lugar en ella, porque no soy un marketer con formación tradicional, pero soy de naturaleza más técnica porque mi padre siempre tuvo negocios técnicos. Estuve expuesto a la tecnología desde joven. Comencé con mi primera computadora, una TRS-80. Hola, yo también. Wow. Wow. Bueno, así que ahí vamos. Escribí mi primer programa básico en una TRS-80 y ejecuté el programa y obtuve un resultado. Y yo estaba como, wow, genial. Y podríamos enviarlo a una imprenta. Y fue genial, ¿verdad? Y yo sabía que no quería ser programador. Lo sabía a ciencia cierta. Sabía que mi personalidad era demasiado extrovertida. Fue demasiado vivaz. Estaba demasiado centrado en la gente como para querer sentarse y trabajar como programador en un sótano en algún lugar. Yo lo sabía, pero sabía que era una persona demasiado técnica y demasiado centrada en los procesos como para querer dedicarme al marketing. Y pensé, estoy en este lugar extraño, pero afortunadamente ese lugar extraño es en realidad el lugar perfecto. Convertirse en algo así como un analista de negocios o un arquitecto de soluciones o alguien que ayuda a cerrar la brecha entre gente de producto y gente de negocios. Exactamente. ¿Y usted tuvo algún tipo de viaje similar? Seguro. 100%. Todo lo que dices es 100% cierto. Y no me di cuenta hasta que comencé a trabajar para esta startup de TI en el negocio de seguros. Y la razón principal por la que me eligieron para este trabajo, para dirigir la organización de producto, fue porque fui capaz de educarme lo suficiente como para hablar con competencia con los ingenieros, no al nivel que ellos, claro, pero también podía educarme lo suficiente como para hablar con competencia con nuestros clientes y sus usuarios de negocio y mantenerme siempre realmente curioso e inquisitivo sobre el por qué y nunca dejar de preguntar por qué y conectar los puntos. Y cuando tu trabajo es básicamente construir algo que en efecto tú lo estás construyendo, no hay necesariamente deuda técnica. Así que lo construyes para resolver los problemas de negocio de tus clientes. Si lo estás construyendo como una única fuente, el modelo de código SaaS, que era lo que teníamos, lo que construimos, tenía que satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes y ser lo suficientemente configurable para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes. Eso significa que no podías caer en el error de trabajar como lo hacen las agencias. Y pasé la mayor parte de mi tiempo en e-commerce en agencias, que consiste en hacer cosas a medida para clientes individuales. Eso lo hace fácil porque te dicen algo y simplemente haces lo que te piden. Pero cuando es un modelo SaaS completamente basado en un solo código, no puedes hacer eso. Y ahora tienes interruptores, bifurcaciones y configuraciones y tienes que hacerlo bien, porque no hay manera de sobreescribirlo o deshacerlo a nivel de cuenta individual. Así que constantemente tienes que equilibrar. ¿Estoy escuchando un dolor que es una necesidad de negocio o simplemente un dolor que es solo dolor? ¿Es este un dolor que ocurre una vez al día, una vez al mes, una vez al trimestre, anualmente? A menudo las personas, los clientes, quienes dirigen negocios, digamos, Jason, no piensan en su negocio como un sistema. Muy a menudo piensan en su negocio como una serie de tareas individuales y puntos de dolor que encuentran a lo largo del día. Así que están conduciendo su pequeño auto de choque por una pista y cuando chocan con un borde, ¿verdad? Cuando golpean el costado de la pista dicen, ¡ay! Eso fue un problema. Esa barrera no debería estar ahí. Probablemente está ahí por una razón, pero también el objetivo de la experiencia no es realmente chocar contra los costados. El objetivo es no chocar contra los costados. Y creo que al pensar en eso, toda la pista es una gran experiencia, es tu negocio y no, el momento del impacto no es tu negocio.
Y venir desde fuera a menudo puede darte una visión muy liberadora y tú lo sabes, por supuesto, por tu modelo de negocio, ¿verdad? Cuando vienes desde fuera y puedes ver todo, realmente puedes ver dónde están los puntos de dolor autoinfligidos, dónde están las presiones del mercado, dónde están las presiones internas de desarrollo del personal, dónde están las presiones competitivas, todo como un solo sistema cohesivo. Y puedes hacer recomendaciones accionables para mejorar desde esa perspectiva. Y eso es lo que resulta útil. Y creo que si llegas a tu punto, la capacidad de combinar el conocimiento técnico con el conocimiento del negocio, es mucho menos probable que te dejes engañar por un vendedor de tecnología que habla rápido, pero también es mucho más probable que realmente obtengas valor de las inversiones tecnológicas que estás haciendo. Sí, eso es totalmente cierto. Y recuerdo mi primer trabajo en una agencia. Y entonces teníamos múltiples tecnologías bajo un mismo techo. Teníamos nuestro propio sistema interno hecho a medida. Ni siquiera lo llamábamos SaaS. Ni siquiera sabíamos que se llamaba SaaS en ese momento, pero teníamos nuestra propia plataforma CMS a la que se podía acceder a través de un navegador web, donde cada uno tenía su propio pequeño tenant, su propia versión del CMS a través del navegador web. Tenían una cuenta en la que iniciaban sesión y que era de su propiedad y podían hacer que ese cliente se enfrentara a él con su propio nombre de dominio o un subdominio nuestro. Y también teníamos una plataforma de comercio que funcionaba exactamente de la misma manera. Era una plataforma de comercio basada en navegador web, pero no tenía ninguna infraestructura de pagos automatizados detrás. Todo fue manual. De esta manera, capturaría datos de tarjetas de crédito en una base de datos no cifrada y luego los copiaríamos manualmente. Recuerdo que en ese momento, la forma en que funcionaba era que tenías que escribir manualmente esos datos en una hoja de ítems con tu banco, la que te daban. Siempre obtenías tu cuenta de comerciante a través de tu banco, ¿verdad? Así que mi banco y mi cuenta bancaria de negocios, ellos te proporcionaban la cuenta de comerciante. Y normalmente te daban una máquina ZipZap, ¿cierto? Para procesar tarjetas de crédito. Y luego entregabas todo eso en un lote a granel en una bolsa Ziploc a tu banco. Esos son los comprobantes del banco. De la máquina ZipZap entregabas esos comprobantes al banco. Luego, una semana después, esos fondos llegaban a tu cuenta. Nosotros los llamábamos. Rompenudillos. Oh, sí, absolutamente. Dios mío. Deslizabas la máquina sobre la parte elevada y en relieve. ¡Ay, Dios! Así que lo que hicieron en los primeros días fue básicamente digitalizar de manera parcial ese proceso. Y dijeron, está bien, vamos a... Entonces el banco nos dio un número de teléfono al que llamar, un número automatizado. Era con un bot activado por voz y decía, ingrese los datos de la tarjeta de crédito, el número. Ingresabas la fecha de vencimiento. Ingresabas el monto y luego era aprobado o no. Si era aprobado, recibías una aprobación, un número de aprobación de 4 dígitos y tenías una hoja larga con 50 líneas donde anotabas manualmente todas estas transacciones y luego entregabas esa única hoja a tu banco y una semana después los fondos llegaban a tu cuenta. Así que era un proceso cuasi automatizado. No existía nada parecido en ese entonces, como una pasarela de pago completamente automatizada. Todavía no existía en los primeros días de Internet. Y recuerdo pensar, esto es ridículo. Literalmente recuerdo pensar, esto es una broma. Como, ¿por qué esto no puede ser completamente si pueden tener un bot que te dice que ingreses teclas y números? Y yo pienso, ¿por qué no pueden hacer esto totalmente automatizado a través de Internet? Este servicio es para empresas de Internet. ¿Por qué no pueden automatizarlo a través de Internet? Y recuerdo que pensé, esto es muy frustrante porque todos nuestros clientes tenían que hacer lo mismo al ejecutar la plataforma de comercio electrónico. Fue una pesadilla. Si hacías 1000 pedidos al día, tenías un equipo de 3 o 4 personas, cuyo trabajo a tiempo completo era llamar al banco y obtener la aprobación para cada una de esas transacciones. Pagos B2B, Jason, hablemos un poco de eso. Sí, en muchos casos, los pagos B2B no han avanzado mucho desde entonces. Y es increíble que tanto tú como yo, siendo tan tempranos en este juego de Internet, pudimos ver los puntos de dolor y tomó mucho tiempo para que la tecnología se pusiera al día. Estábamos construyendo como agencia, estábamos construyendo sitios web totalmente a medida en Flash, ¿verdad? Estábamos construyendo sitios web totalmente personalizados en Flash o lateralmente los construíamos en marcos. Recuerdo los marcos hermosos y los horribles. Aceleró el desarrollo, pero rompió todo el modelo de URL de todo Internet. Y luego recuerdo cuando apareció el sistema operativo Commerce, eso fue un cambio radical para nosotros. Éramos como, está bien, genial. De hecho, tenemos una plataforma diseñada específicamente para el comercio digital. No tenemos que construir todo a medida. Y esto es algo que se puede repetir.
Podemos personalizar el aspecto, la sensación, el diseño, la marca, los colores, pero no tenemos que construir toda la plataforma desde cero. Y luego, por supuesto, después llegó Magento y un montón de otras plataformas, pero solo recuerdo pensar que esto no es escalable. Si construimos sitios web personalizados para personas que tienen habilitado el comercio electrónico, esto no es para nada escalable. No podemos construir un sitio web de comercio electrónico personalizado, ni siquiera reutilizando componentes. No podemos construir un sitio web de comercio electrónico personalizado para todos nuestros clientes. No es nada escalable. Podemos hacer tal vez 12 desarrollos al año, como máximo uno al mes quizás. Y pensé, queremos hacer cientos. Teníamos cientos de clientes potenciales. Y pensé, esto nunca va a funcionar a menos que construyamos sobre una suite de tecnología estandarizada. Eso es exactamente correcto. En un momento nos dimos cuenta de que necesitábamos poder escalar. Es curioso porque en esa compañía de seguros, la startup de la que hablaba, la primera versión de ese negocio eran sistemas de cotización hechos a medida para los clientes. Y así era. Y sí, solo podías construir unos cuantos a la vez y cada uno tenía su propia especie de instancia local. Y era bueno porque podías darles exactamente lo que querían. Y a todos les encantaba. Para ser muy claros, el cambio a un modelo completamente SaaS no fue impulsado por los clientes porque los clientes ya tenían lo que necesitaban. Tenían internet, tenían lo suyo, la lógica de negocio y funcionaba muy bien. No había ningún tipo de compromiso porque obtenían exactamente el sistema que querían. Y para muchos negocios eso está perfectamente bien. Es a nivel de plataforma donde te das cuenta de que tu negocio no va a escalar si sigues haciendo esto. No soy un proveedor de TI, soy un gestor de servicios Administrador y contratista general. en este punto. El modelo de contratista general solo te lleva hasta cierto punto, que es lo que todos hacen en tecnología. Y especialmente cuando las tasas de interés eran muy bajas y había mucho talento disponible, todos querían convertir sus servicios en productos, plataforma y pasar a un modelo SaaS basado en suscripción. En lugar de un gasto de capital único, lo pago, lo tengo, está ahí. Ahora pago un poco a lo largo del tiempo por el acceso a la plataforma. Estoy alquilando el acceso a mi plataforma y tomamos la misma decisión que casi todas las demás empresas han tomado, que es pasar de ser constructores a ser, en efecto, agentes inmobiliarios de software que estaba alojado en nuestro centro de datos, pero arrendado a los clientes. Y de nuevo, la transición de pasar de ese modelo a medida al modelo de plataforma me dio un trabajo porque es algo difícil de hacer. Y por eso básicamente se necesita mucho acompañamiento y guía para que eso sea posible. ¿Es un mejor resultado al final del día para los clientes? Tal vez. Tal vez, la verdad, voy y vengo sobre este tema porque he visto ambos lados hasta cierto punto. Creo que definitivamente es mejor para las empresas de plataformas, sin importar cuál sea la plataforma, centralizar eso. Te permite gestionar los costos mejor, te permite proyectar los ingresos de manera más precisa, te permite tener ingresos recurrentes, ingresos que se ajustan mejor a tus gastos operativos generales en lugar de tener que depender constantemente de las ventas, donde, por ejemplo, la única manera de obtener más dinero es vender un contrato nuevo y la parte a largo plazo no tiene valor. Sin duda, esto aporta grandes beneficios a las empresas de software que adoptan este modelo. Todavía, dependiendo de cómo me levante ese día, soy ambivalente sobre si esto es algo bueno o no para las empresas. Creo que lo que sí logró fue reducir radicalmente el costo de CAPEX del software para las empresas. Así que creo que en ese sentido, poder distribuir ese costo durante un periodo de tiempo mucho más largo. Y también creo que otro gran beneficio de alejarse del modelo a medida es que yo como comprador del software ahora me beneficio del desarrollo que se realiza en nombre de cientos de otras empresas, incorporando funciones que tal vez ni siquiera se me habrían ocurrido por mi cuenta. Y recuerdo que cuando estaba definiendo el alcance de esos primeros proyectos a medida, todo dependía del dueño del negocio, de decirnos qué tipo de experiencia quería que sus clientes tuvieran con el software. Y muchas veces estas personas no son personas técnicas. Es como que dicen, no sé, ¿acaso no eres tú el experto? ¿No se supone que tú deberías decirme cómo se supone que debe funcionar? Y creo que incluso me pasó de manera lateral cuando trabajaba en el sector de agencias, nos encontrábamos en sesiones de descubrimiento con los clientes y como que a mitad del primer día, cuando el 95% de sus respuestas son, no sé, tú eres el experto, ¿por qué no me dices tú cómo deberíamos hacer esto? En ese momento descubrí que el software realmente necesita un conjunto básico de lo que yo llamaría funcionalidades imprescindibles. Eso tiene que estar presente. Porque estos negocios no quieren tomar decisiones granulares sobre cada cosa que hace su empresa y la manera en que interactúa con el cliente.
Hasta cierto punto. Y creo que ahí es donde ves la diferencia entre una empresa pequeña y una empresa grande que no es correcta. A menudo es el nivel de madurez y conocimiento sobre sus propias necesidades es, creo, sorprendente. He trabajado con, específicamente desde mi experiencia en comercio electrónico, empresas muy pequeñas, negocios familiares, propietarios únicos, negocios realmente pequeños, ¿verdad? Hasta llegar a enormes multinacionales de bienes de consumo con miles de millones en ingresos. Y por lo general, cuanto más grande es la empresa, mayor es el conocimiento que tienen sobre lo que necesitan. Ahora bien, ese conocimiento a menudo está distribuido entre un gran grupo de personas y se vuelve político muy rápidamente entrar en las conversaciones sobre quién tiene el acceso y el conocimiento. Y la respuesta de esta persona es vinculante para esta otra división. Esa es una conversación completamente aparte. Pero en general, al menos, hay personas como tú y yo, analistas de negocios, consultores, arquitectos, que al menos son pagados para pensar en esto desde el lado del negocio. Y esas personas normalmente tienen ese conocimiento sobre lo que necesitan y lo que es imprescindible frente a lo que no necesitan. Cuando llegas a empresas muy pequeñas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Los beneficios del modelo multiusuario o del modelo completo de suscripción para el software son muy evidentes. Porque de hecho, una empresa muy pequeña nunca podrá permitirse el tipo de software a medida que puede pensar que necesita. Y por eso se benefician casi como polizones de la innovación que han aportado todos los que vinieron antes que ellos. Porque la empresa, el proveedor, rara vez gana dinero con una sola cuenta individual, ganan dinero a escala. Y esa es la diferencia en mucho software empresarial, en muchos enfoques. Por eso todavía hay tanto ATG y SAP on-premises circulando por ahí, Jason. No están encantados con ello, pero también es difícil deshacerse de eso. Sí, el software se vuelve sumamente indispensable una vez que está profundamente integrado en cada proceso de tu empresa. Se vuelve sumamente indispensable. Así que avancemos rápidamente hasta hoy. Y avancemos también más allá de tu experiencia en BigCommerce, que es experiencia directa con la plataforma desde el lado del proveedor. Y ahora llevas 1 año y medio en Oro, jefe de marketing de producto y alianzas estratégicas. Además, tienes tu propia consultora, Vault Commerce Consultancy, como consultor ejecutivo. Muy creativo. Así que hablemos de cuando diste el salto desde Big. Primero que nada, ¿ya conocías Oro? ¿Ya sabías que existían en el mercado? Claramente, Oro Commerce está enfocado masivamente en B2B, a diferencia de, por ejemplo, Big, que hasta hace poco estaba totalmente enfocado en el retail y completamente orientado a marcas DTC y B2C. Así que es un cambio bastante grande en cuanto a su modelo de negocio, su cliente objetivo, su ICP, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué te hizo pensar? Está bien, genial. Vengo de un entorno más orientado al retail, con experiencia en retail. Experiencia en plataformas de retail. Sí, en seguros tenía una comprensión más orientada al B2B del mundo, pero ¿cómo y cuándo decidiste hacer ese, no necesariamente lo llamaría un cambio de carrera, pero ciertamente un reenfoque en torno a qué tipo de clientes sentías que podías ayudar y con los que podías trabajar y de alguna manera ser un referente? Entonces, ¿en qué momento hiciste ese cambio de mentalidad? Así que creo que un par de notas sobre eso. Cuando entré por primera vez en el comercio electrónico, estaba en una agencia. Ese fue mi primer trabajo y era arquitecto de soluciones. Ese era mi rol. Me contrataron para hacer trabajo de preventa y luego trabajo de postventa y consultoría. Y esto era principalmente dentro del ecosistema de Magento. Así que en realidad pasé bastantes años antes de Adobe, ¿verdad? Este fue el comienzo de mis certificaciones y de hacer muchas cosas profundas de Magento. Lo que descubrí fue así durante algunos años, realmente. Solo 2 o 3 años después de comenzar mi camino con Magento, empecé a notar una tendencia. Y la tendencia era que Magento como plataforma era extremadamente competitivo en el espacio B2B y no competitivo en el espacio B2C, a lo que me refiero, ¿verdad? Shopify, BigCommerce, Meva, había un montón de ellos, plataformas SaaS, habían descubierto a lo largo de varios años cómo construir una plataforma de comercio electrónico de nivel consumidor y ponerla en funcionamiento, mucho más rápido y mucho más ágil, con mucho menos sobrecosto, para lo que tú y yo podríamos considerar casos de uso más simples, ¿verdad? Un cliente comprando en nombre propio de un catálogo limitado, tal vez de unos cientos a unos pocos miles de productos, ¿cierto? Con integraciones de pago incorporadas para los principales gateways y proveedores y cosas como el cálculo de envíos a través de empresas.
como Shipper, HQ o aplicaciones de tienda online, empresas como Avalara y Vertex que existen en el mercado. Sí, exactamente. Muchas de esas cosas se convirtieron en productos básicos y se transformaron en soluciones puntuales que realmente podían ser orquestadas por la plataforma de comercio electrónico para un modelo de cliente B2C o D2C normal. Y Magento, esa cosa grande, pesada y complicada, lo que siempre vendíamos con Magento era que podías hacer cualquier cosa con él. Sí, cada vez más lo que pasaba con las conversaciones era que la gente decía, no necesito hacerlo todo en realidad. Necesitaba hacer estas 15 cosas. Y esta plataforma SaaS, súper barata, realmente hace esas 15 cosas. Así que muchas gracias. Nos vemos más tarde, ¿verdad? Las personas con modelos de negocio complicados todavía necesitaban Magento porque SaaS nunca logró manejar CPQ o configuraciones complicadas. Y luego B2B porque en B2B, como bien sabes, no hay mucha estandarización en general en cuanto a lo que la gente vende, cómo lo vende y lo que necesita de su plataforma. La línea entre ERP, CRM, comercio electrónico y PIM es muy difusa dentro de muchas distribuidoras. Y entonces lo que la gente necesitaba de su plataforma de comercio electrónico era algo así como, oye, necesito tecnología que pueda adaptar y moldear para que sirva a mis casos específicos, porque dirijo un negocio de 30 millones de dólares que funciona con FileMaker Pro. Y tenemos un sitio de WordPress y nadie puede descubrir cómo calcular realmente cuánto cuestan los productos sin una llamada telefónica y una reunión interna. Así que con lo que realmente me topé fue con la digitalización de las ventas y las operaciones. Y la plataforma de comercio electrónico en realidad era solo una etiqueta conveniente para un proyecto de transformación de TI que hizo crecer el negocio de inmediato. Y por eso Magento era, por supuesto, perfecto para eso en muchos sentidos, porque es de código abierto, ¿verdad? Tienes un solo inquilino, puedes hacer lo que quieras con él. La desventaja es que puedes hacer lo que quieras con él. Exactamente. Y bastantes empresas se metían en problemas de deuda técnica y en callejones sin salida técnicos porque Magento no venía listo para lo que necesitaban. Así que como ingenieros fue algo así como genial. Al menos tengo las herramientas para construirlo, ¿sí? Pero lo que se entregaba, en la mayoría de los casos, se parecía más a un software personalizado. Realmente parecía más una plataforma personalizada. 100%. Pero hizo el trabajo y en ese momento realmente lo tenían. Ibris había sido comprada por SAP y era enormemente cara. ATG Fue masivamente ATG. era enormemente caro y en el ámbito del software B2B realmente no había muchos. Son de plata de ley, Enormemente caro, enormemente complejo, por lo que había muy pocas opciones que no lo fueran, por lo que Magento, despegó. Y sí, desde la agencia, para responder a tu pregunta de forma extensa, lo que hice fue convertirme en consultor de estas empresas para entender cómo funciona su negocio. Esto es lo que sé que la tecnología puede hacer. ¿Cómo lo dirijo? Básicamente, este es el número de presupuesto que intentas no sobrepasar. ¿Cómo construyo y diseño una solución para ti que funcione para tu negocio y que se mantenga dentro de tu presupuesto? Y hacía eso una y otra vez para manufactura y distribución y menos para retail. Y cuando finalmente salí del negocio de Adobe Commerce Magento allá por 2021, 2022, me fui a BigCommerce. Parte de eso fue darme cuenta de que lo que Adobe estaba construyendo en ese momento, la dirección que estaban tomando con el producto era, en mi opinión, lo estaban alejando de aquello con lo que realmente estaban teniendo éxito comercial. Sentía que no era lo correcto, sentía que a largo plazo mis habilidades y experiencia iban perdiendo relevancia, creo. Así que quería irme, volver a mis raíces y regresar a mis orígenes en empresas de producto y decir, oye, ¿cómo construimos algo que realmente resuelva estos problemas complejos a gran escala, que no requiera donde haya alineación sobre cuál es la intención? Y no quiero ahondar en eso, pero terminé, no fui yo, me pidieron que me fuera, ¿verdad? Junto con un gran grupo de otras personas en BigCommerce. BigCommerce hace recortes de personal al menos una vez al año. Y después de 2 años me vi envuelto en una de esas situaciones y lo que quería hacer era, sabía dos cosas. Sabía que quería quedarme en el lado de la plataforma. Llevaba 8 años haciendo trabajo de agencia. Realmente quería invertir en construir algo tangible y también quería que fuera en el espacio B2B, porque sentía que Shopify estaba haciendo un trabajo realmente increíble al comoditizar y ofrecer experiencias en el lado B2C. Y fue así. Pasé un tiempo en el mundo de Salesforce Commerce Cloud y me estaba metiendo en esa plataforma. Y pensé, Dios mío, era increíblemente caro para el tipo de cosas que podías ofrecer, a veces por una décima parte del costo con Shopify. Y me gusta. Esto no parece sostenible. Adobe no parece sostenible.
Como que B2B es el último lugar al que ir para gente como yo, Gente como nosotros. que disfrutan resolver problemas empresariales complejos a través de la tecnología y no simplemente tener todo como otra licencia de SaaS, ¿verdad? Donde es cuál es mi stack. Mi stack son 20 aplicaciones. Así es como empieza a verse en el mundo B2C. Tu solución empieza a parecerse solo a un motor de recomendaciones de aplicaciones y terceros. Pero realmente construir algo sustentable que vaya a resolver los problemas de una gran empresa durante un largo periodo de tiempo y que genere valor, eso es lo que me llevó a Oro. Me preguntaría si alguna vez había oído hablar de Oro. Irónicamente sí, porque mi primera agencia de comercio electrónico también fue socia de Oro en los inicios de Oro, cuando era solo un CRM. Y Porque entre los fundadores originales de Magento existía una relación. Llegué a conocer a algunas de esas personas en 2013, 2014, y es curioso que ahora esté trabajando para ellos. Para mí es, me resulta gracioso. Sí, creo que tuvimos un recorrido muy similar. Recuerdo dos cosas. Primero, creo que fui la tercera persona en el mundo en recibir una demostración de Oro CRM de parte del propio Joab. Eso es lo primero. Cuando aún estaba en beta, y cuando aún estaba en beta, porque yo también trabajaba en el ecosistema de Magento en ese momento. Trabajaba para una agencia Partner Gold de Magento, me había certificado como especialista en soluciones y fui uno de los primeros en el mundo en obtener esa certificación. Porque como no desarrollador, eran una de las primeras plataformas en el mundo donde podías obtener algún tipo de certificación que demostrara tu capacidad con la plataforma más allá de una certificación de desarrollo. Así que levanté la mano para ser uno de los primeros. Me dije, conozco esta plataforma de arriba abajo como arquitecto. Ahora necesito demostrarlo yendo a certificarme como especialista en soluciones. Y recuerdo haber pensado, así que al principio solo éramos una agencia de Magento. Luego adoptamos BigCommerce como una plataforma en la que queríamos construir una práctica. Recuerdo el primer proyecto de BigCommerce que hicimos en ese momento. Era un proyecto B2C. Recuerdo que nuestro desarrollador dijo, está bien, tú ve y trata de configurar todo lo que puedas en la plataforma y nosotros haremos todo lo demás. Vaya, y recuerdo que pude configurar casi todas las opciones para este cliente en un día en 6 horas de configuración en el backend de BigCommerce. Nunca había recibido capacitación sobre ello. Simplemente fui revisando cada pestaña, cada subpestaña, cada función de la plataforma, lo resolví por mi cuenta, lo entendí. Y recuerdo haber pensado, al final de ese día pensé, ¿para qué demonios nos necesitan los clientes? Y ahora, obviamente, nos dimos cuenta de eso. Y pensamos, bien, vamos a tener que centrarnos mucho más en la UI, UX, diseño de temas personalizados, integración de sistemas. Europeo, integraciones. Sí, exactamente. Y yo, recuerdo que pensé, oh Dios mío, esta fue mi primera experiencia con un SaaS real y apropiado, como las plataformas SaaS modernas, porque aún no había jugado con Shopify. Y recuerdo que pensé, esto lo cambia todo. Para siempre. Magento, donde tenías que tener un doctorado en Magento solo para poder hacer configuraciones en el backend de Magento y entender cómo funcionaba el multisitio, multidominio, multivitrina, cómo se arquitecturaba todo eso junto y qué nivel de multitienda necesitabas construir. Así que fue como si tuviera una epifanía. Pero como tú, lo que siempre recordaba eran los proyectos más técnicos, los más interesantes, los que requerían las integraciones de sistemas más complejas, los que necesitaban más consultoría de alguien como yo. Y esos eran los proyectos B2B, no los proyectos B2C ni D2C, que en su mayoría, no completamente, pero en su mayoría estaban liderados por el diseño, es decir, que la forma tenía prioridad sobre la función en los proyectos B2C, mientras que la función tenía prioridad sobre la forma era la mayor prioridad en todos los proyectos B2B con los que estuve involucrado. Y por eso sentí que con mi conjunto de habilidades, mi experiencia y mi formación, el B2B era una opción mucho más natural y adecuada para alguien como yo. Que insistir y redoblar esfuerzos en el mundo B2C y D2C. Así que me tomó mucho tiempo dedicarme por completo al B2B al iniciar mi propia consultora. Pero incluso durante el tiempo que trabajé dentro de marcas y agencias, siempre los proyectos más interesantes eran los proyectos B2B. Y pensé, está bien, somos muy pocos los que realmente tenemos experiencia en el mundo B2B. No hay demasiados consultores que se enfoquen exclusivamente en el mundo B2B. Hay muy pocas agencias que se dediquen exclusivamente al mundo B2B. Y hay muy pocos proveedores de plataformas que se enfoquen exclusivamente en el mundo B2B. Y pensé, wow, está bien, si hablamos de anticiparse a dónde va el mercado. Sentí que, bueno, B2B parece encajar perfectamente y parece que tú llegaste al mismo lugar, exactamente.
Para mí es una continuación de mis días en el sector de seguros. Si recuerdas cómo lo describía, son muchas de las mismas conversaciones y me encantan. Así que Oro fue creado específicamente para ser la versión B2B de Magento en muchos aspectos. Y por eso nos enfocamos en las características que desarrollamos. ¿Todos mis clientes usan todas mis funciones? No, pero lo que ves es que tenemos una tasa de renovación muy alta. Tenemos buena longevidad y retención. Una de las cosas que me encanta es que presido nuestro consejo asesor de clientes. Hace un par de meses tuvimos una reunión presencial en Los Ángeles. Poder hablar con la gente es genial. Las reuniones presenciales han vuelto, amigo. Oh, me encanta, de verdad. Me encanta. Pero una de las cosas realmente buenas de eso es que hubo una cita de uno de nuestros clientes y de uno de nuestros clientes más grandes. Y es un importante, muy grande tipo de empresa, fabricante y distribuidora. Y ella dijo, siempre que lanzamos algo, siempre que hacemos algo, la pregunta no es ¿por qué usar oro? ¿Por qué no? Y nunca hemos encontrado una razón para no hacerlo, porque las operaciones de ventas, las cotizaciones, los sitios web, el comercio electrónico normal, el CRM, todo lo utilizan. Mercado. Han estado en oro durante tanto tiempo que están aprovechando cada pieza de la plataforma. Muchos de mis clientes llegan y empiezan aquí. Su visión de lo que es el comercio electrónico está aquí. Pero a medida que pasa el tiempo, cuando tienes este gran activo que puede hacer de todo, construye tus propios flujos de trabajo, crea tus propias integraciones, desarrolla tus propios procesos. IA integrada de forma gratuita. Tenemos integración con la bandeja de entrada. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Espera, alguien tendrá una idea, sin siquiera pensar específicamente en el comercio electrónico. Y hay toda una pregunta aparte sobre qué es el comercio electrónico, ¿verdad? Y B2B, hablamos de esto antes, y entonces en realidad tenemos un sistema. Tenemos la parte frontal, tenemos un ERP en el backend y luego tenemos esta gran cosa llamada Oro, que es el frontend del ERP. Es mucho más flexible y requiere mucho menos esfuerzo político para hacer cambios que el propio ERP, porque tocar el ERP es algo delicado para muchas empresas, pero con Oro puedes hacer lo que quieras. Y así, con el tiempo, cada vez más de las características y funcionalidades, si miras las cosas que hemos agregado a lo largo del tiempo, están basadas de manera bastante explícita en conversaciones que tenemos con operadores reales en el campo, en manufactura y distribución, trayendo un problema de negocio. Y nunca estamos en nuestra hoja de ruta. En las conversaciones internas, cuando están Joab, Dima e Itai y las personas con las que todos nos reunimos, nadie dice nunca, eso no es comercio electrónico, no lo vamos a hacer. No somos una X, ese no es nuestro trabajo. No escuchas esa frase aquí. Nadie dice, ese no es nuestro trabajo, ese no es nuestro dominio, eso no es nuestro... No, eso es un problema. ¿Podemos resolverlo? Ahora, no decimos que sí a todo, pero la respuesta nunca viene de trazar una caja muy bien definida alrededor del tipo de soluciones que ofrecemos. Y luego relegar algunas cosas a la oscuridad exterior y simplemente enfocarse en un puñado de cosas, como decir, somos un carrito de compras. Lo siento, chicos, somos un carrito de compras. Recuerdo haber tenido conversaciones con algunas personas del equipo de producto en Adobe. Una de las cosas que siempre me ha molestado de Magento y Adobe es eso. Un cliente es alguien que se registra para obtener una cuenta y crea un nombre de usuario y una contraseña. No es alguien que te compra, no se crea un registro de cliente. Cada vez que capturo, puedo obtener su dirección de facturación, su dirección de envío, su historial de compras, pero hasta que crean una contraseña no obtengo ningún tipo de dato permanente. Es solo información transaccional de pedidos. Eso es todo. Y recuerdo ir con el equipo de producto de Magento y decirles, chicos, estamos haciendo mucho B2B. Lo que sería realmente genial es que cuando alguien comprara algo, el sistema recordara y reconociera que esa persona era un individuo y podría crear un registro que pudiera sincronizar y agregar. La respuesta que siempre recibí fue, no somos un CRM. Es como sí, pero esto no sería necesariamente difícil de hacer para ti. Y al mercado le gustaría que lo hicieras, porque muchos de mis clientes no tienen CRM. Sí, sí, Nos esforzamos mucho para no ser así aquí. sí. Me encanta eso absolutamente. ¿Qué será lo próximo para Aaron? ¿Qué será lo próximo para Oro? ¿Qué sigue? Obviamente, hablando solo por mí, he encontrado un nuevo sentido. No es que alguna vez haya perdido mi sentido, pero he encontrado una nueva sensación de asombro. He encontrado una nueva razón para levantarme cada día. He encontrado una nueva emoción y fervor por la industria. Ahora que la IA, agentica, geo, todas estas cosas relacionadas con la IA, punto final, todos los impactos cuánticos que esto está teniendo y seguirá teniendo en el comercio, punto final, es tan emocionante, me recuerda a la emoción de los días del auge móvil.
Lo más parecido que puedo comparar es la emoción que sentí cuando tuve en mis manos el primer Apple iPhone 3G. Y pensé, esto lo cambia todo para siempre en nuestra industria. Y ese momento de tener el iPhone en mi mano por primera vez, ni siquiera era mío, era de mi amigo porque él era rico y yo no. Y él podía permitirse un iPhone y yo no. Recuerdo la misma sensación que tuve cuando me conecté por primera vez con Dima Up y pensé, Dios mío, esto lo cambia todo para siempre. Esto nos abre un mundo completamente nuevo. Recuerdo haber sentido exactamente la misma sensación en el estómago cuando sostuve el iPhone en mi mano por primera vez. Y hoy tengo exactamente la misma sensación sobre la IA y el comercio que tuve en esas dos ocasiones. Siento exactamente lo mismo. Siento exactamente lo mismo. Y lo verás en nuestra hoja de ruta. Obviamente, ya hemos lanzado este año dos grandes capacidades de IA y realmente la que creo que está generando más interés en la gente es nuestra IA. Smart Order, que básicamente toma pedidos de ventas en PDF y por correo electrónico que se envían a un representante y los digitaliza automáticamente y verifica errores. Tengo este SKU, está disponible ese SKU, tenemos esa cantidad para esa persona, tengo toda la información que necesito para ingresar, Orden en el OMS y todo eso. y poder construir un flujo de trabajo automatizado en torno a lo que solía ser, ya sabes, estar cambiando de un sistema a otro. Tengo Outlook por aquí y mi ERP por allá y estoy ingresando todo esto manualmente. Y si cometo un error al teclear algo, ups, porque el ERP te deja hacer cualquier cosa, porque así son los ERP. Usar la IA como una función gratuita incluida con Aura. Y esta es nuestra estrategia. Estamos tratando de encontrar las interacciones donde tenga sentido insertar algo. IA agéntica, IA o GEO, o los buenos algoritmos y aprendizaje automático de siempre. Y podemos automatizar algo, acelerar algo o mejorar la calidad de un proceso. Eso está quitando tiempo a la verdadera creación de valor dentro de la empresa. Y lo que estamos haciendo es, por supuesto, que ellos tienen un enfoque diferente hacia la IA y cómo la venden y la posicionan. Tenemos un producto, se llama Aura Commerce. La IA de nuestro producto está incluida, no cobramos, no vendemos licencias adicionales de IA, ni de bots o agentes, ni cobramos por consulta, ni nada similar. Está incluida. Y así ya tenemos la tienda en línea lista. También tenemos parte del back office. Creo que lo que verás en nuestra hoja de ruta es más IA en nuestro back office para mejorar la vida de nuestros operadores, básicamente. Hacer la vida de los empleados de nuestros clientes mejor y más rápida. Y a través de eso, ofrecer una mejor experiencia al cliente para sus propios clientes. Y ese es nuestro trabajo como tecnólogos, es tomar la materia prima de la tecnología y transformarla en algo que aporte un valor real al negocio para un cliente final y un usuario final. Y eso debería volverse más barato y accesible con el tiempo, no más caro. Y por eso no estamos cobrando un extra. Me encanta, me encanta. Ha sido una conversación fantástica. La nuestra pasó volando, como sabía que sucedería. Sabía que esto pasaría, que podríamos hablar durante horas sobre casi cualquier cosa. Ahora voy a dejar un enlace a tu perfil de LinkedIn y por supuesto al sitio web de Oral en las notas del programa. Pero aparte de eso, si la gente quiere contactarte y charlar sobre comercio, ya sea que sean B2B o no, y quieren simplemente abrir un diálogo contigo y sacudir el árbol, por así decirlo, ¿cuál es la mejor manera de ponerse en contacto contigo? LinkedIn es la mejor manera de contactarme y reviso mis mensajes directos bastante seguido. Así que escríbeme ahí si tienes alguna pregunta o comentario y con gusto converso. Me encanta, me encanta. Muchas gracias por tu tiempo, Aaron. Ahora, para terminar y cerrar, me gusta finalizar dándole el micrófono a mi invitado. Dejar que me haga una pregunta, la que quiera. Puede ser personal o profesional. Así que, señor Aaron Sheehan de Oro, ¿cuál es tu pregunta para mí hoy? Sé que tú y tu esposa acaban de mudarse hasta México. Ya llevan un poco más de un año ahí, lo cual significa que han estado presentes en ese lugar por un periodo considerable de tiempo, superando los 12 meses. Esto es un indicativo de su permanencia y establecimiento en dicho sitio, lo cual es perfecto y muy positivo para la situación actual. Su presencia continua durante este lapso de tiempo es un factor clave y muy beneficioso. Así que mi pregunta para ti es, ¿cuál es la mejor comida mexicana? ¿Cuál es tu platillo favorito? No busco una recomendación de restaurante, busco un platillo. ¿Cuál es algo que realmente les guste a ustedes? Mira, me encanta la comida mexicana, punto, así que es difícil elegir un favorito. El favorito de mi esposa, y lo que rápidamente se está convirtiendo en uno de mis favoritos absolutos, es el mole. Y una de las razones por las que es uno de mis favoritos es porque en realidad se origina en Puebla. Así que el nombre completo es mole poblano. Así que en realidad es una cocina de Puebla. Se origina en Puebla. Ahora está disponible prácticamente en todo México.
pero es en esencia un platillo salado a base de chocolate que es casi como una salsa, pero es más bien cremosa, mantecosa, salada, picante, es como una salsa de enchiladas, pero es una bestia única en sí misma. Y se puede servir sobre carne deshebrada, se puede servir sobre una enchilada, se puede servir de muchas maneras diferentes, pero me encanta el mole y es el favorito de mi esposa. A ella no le gusta. En general, la comida mexicana no le gusta tanto como a mí, pero el mole es uno de sus platillos favoritos. Y por suerte vivimos en Puebla, donde está disponible en absolutamente todos lados. Así que me siento muy afortunado de vivir aquí. Puebla también es conocida como una de las capitales culinarias de México, junto con Oaxaca y algunos otros lugares. Así que sí, nos sentimos muy afortunados de vivir en un lugar donde el corazón de la cocina mexicana, gran parte de ella, se origina aquí. Suena increíblemente delicioso. Me encanta un buen mole, así que buena respuesta. Y sospecho que lo que consigues allá es mejor que lo que puedo encontrar aquí en Missouri, así que tal vez vaya a visitarte. Eso espero. Así que tienes que venir. Quédate en nuestra casa de 3 habitaciones. Hay un cuarto de invitados. Es todo tuyo. Tenemos una terraza en la azotea con vista a la ciudad de Puebla y una parrilla. Ven a visitarme. La primera ronda de margaritas corre por mi cuenta, amigo. Muchas gracias por tu tiempo. De verdad lo aprecio. Y no puedo esperar para hablar contigo pronto. Gracias, Jason. Me divertí mucho. ¿Eres un comerciante de e-commerce B2B o D2C? Entonces visita greenwoodconsulting.net para descubrir cómo podemos ayudarte a escalar tu negocio.